Seguimos aquí con Rafael Benito y la campaña Educar sin Miedo, donde estamos conversando sobre situaciones que vivimos en el día a día. Hemos hablado de la importancia que tiene el que un menor reciba buenos tratos, cuidados de calidad en la etapa 0-3 sobre todo. Pero no siempre se da en todos los niños y en todas las niñas. Es algo que nos preguntamos qué efecto secundario, qué consecuencias, cómo puede afectar el que en la etapa 0-3 sobre todo un menor no haya desarrollado un apego lo suficientemente seguro con su figura de referencia. ¿Qué efectos tiene esto en ese niño y en esa niña y en su entorno? La relación con los cuidadores principales en el establecimiento de esa relación de apego a la que hemos aludido anteriormente produce cambios en el desarrollo del cerebro. Es decir, todo lo que un adulto hace con un niño, todo lo que el niño experimenta, sobre todo en el contexto de la relación, que es quizá lo que más influencia tiene en el neurodesarrollo, va a producir cambios en el modo como crecen determinadas áreas del cerebro. Y una de las áreas que está lista al nacimiento y que puede experimentar más cambios durante esa primera fase es justamente la amígdala. La amígdala es un núcleo que está enterrado en el interior del cerebro. Tenemos dos. Se llama amígdala porque por tamaño y por forma es parecido a una almendra, y es un núcleo que está muy relacionado con el miedo, muy relacionado con el miedo condicionado. No solamente está relacionado con el miedo, porque en realidad el aprendizaje condicionado tiene mucho que ver con la actividad de la amígdala, pero está muy relacionada con las reacciones de miedo, con las reacciones de pánico. La amígdala se activa mucho ante situaciones amenazadoras. Y una de las características más importantes de la amígdala es que cuando está hiperactiva, por ejemplo, en niños o niñas que han experimentado, por desgracia, una relación que ha promovido un apego inseguro, en muchos niños la amígdala está hiperactiva y una de las consecuencias que tiene eso es que la amígdala puede secuestrar la actividad del sistema nervioso, es decir, puede dar una especie de golpe de estado y puede tomar el mando, como si se tratara de una situación de emergencia. En esa situación, la amígdala manda y produce reacciones de pánico, reacciones de agresividad, reacciones de agitación que escapan al control de la corteza cerebral, que debería regular la actividad de la amígdala. Pero, desgraciadamente, en niños o niñas que han sufrido negligencia o que han sufrido maltrato durante esos primeros años de vida, la corteza cerebral, sobre todo la parte frontal, que es como el director de orquesta del cerebro, no se ha desarrollado adecuadamente y la amígdala campa a sus anchas, es decir, la amígdala ha crecido demasiado y está hiperexcitable y en determinado momento puede tomar el mando. De ahí que muchos niños que han sufrido esas circunstancias pues experimenten crisis de agitación, crisis de agresividad, episodios de pánico, crisis de ansiedad. En el siguiente vídeo me gustaría que hablásemos cómo hay una etapa que es la adolescencia, que la entendemos como una segunda oportunidad y que ese niño, esa niña que en la etapa 0-3 no ha recibido cuidados de calidad o buenos tratos, aún tiene la oportunidad, ¿verdad?, de dar la vuelta a la tortilla y en esa adolescencia, ¿verdad?, recuperar esos recursos o construir esos recursos, más bien dicho, mejor dicho, para enfrentarse a la vida. Sí. El periodo de nuestra vida en el que el desarrollo de nuestro sistema nervioso es más influenciable va de los 0 a los 25 años. Es decir, durante esos 25 años nuestro cerebro es máximamente flexible y puede ser modificado con mucha más facilidad que luego durante la vida adulta. Por tanto, es muy importante todo lo que hagamos durante esa primera parte de nuestra vida, de los 0 a los 25 años. Pero dentro de esos 25 primeros años, los dos periodos quizá cruciales, quizá más importantes, a los que hay que prestar más atención desde el punto de vista del neurodesarrollo, son esos 3 primeros años de vida, porque se produce una primera proliferación de conexiones neuronales y una primera poda, un primer refinamiento de esas prolongaciones y de esas conexiones, y la adolescencia, porque en torno a la pubertad se produce una segunda proliferación, que es como una segunda oportunidad de volver a refinar las conexiones neuronales. Durante la adolescencia vuelven a producirse muchos cambios en el cerebro, se vuelven a reconectar muchas áreas que durante la segunda infancia pues no estaban tan conectadas, y es un periodo en el que es muy importante intervenir, porque ahí también podemos producir muchos cambios. Y
pues en los casos más desgraciados, al contrario, es decir, efectivamente hay personas que se tuercen en la adolescencia, por así decirlo, y se tuercen en la adolescencia porque desgraciadamente en esa reedición del neurodesarrollo, pues no les va bien o les suceden cosas que acaban por perjudicarles o por perjudicar esa nueva proliferación neuronal y ese nuevo refinamiento de las conexiones. Y esa idea, Rafael, que hablábamos de detrás de un te odio hay un no te vayas de mi lado, que en la adolescencia escuchamos muchas veces a esos adolescentes rechazar a sus padres y de alguna manera reivindicar su espacio, su autonomía, y las maneras muchas veces nos confunden, ¿no? Hasta ahora era cariñoso, quería estar conmigo, hablaba conmigo, me contaba sus cosas, ahora ya no solamente no quiere estar conmigo, sino que encima me verbaliza que me odia. Y esto como también tiene una parte positiva, ¿verdad? En los adolescentes, la reedición del vínculo de apego o la reedición de esa primera fase del neurodesarrollo que va de los 0 a los 3 años, hace que resuciten o se recuperen emociones muy intensas que tienen que ver con esa aceleración o esa vuelta a esa aceleración del neurodesarrollo que tuvo lugar durante la primera infancia. Entonces hay un aumento, una aceleración en el desarrollo de núcleos como la amígdala, de núcleos como el accumbens relacionado con el placer. Y esos núcleos que están muy relacionados con las emociones, lo que hacen es provocar inestabilidad emocional y emociones muy intensas. Y también generan más impulsividad. Es decir, las características del adolescente tienen en gran medida que ver con las características del neurodesarrollo en esa época de la vida. Entonces, no es raro que las emociones en el adolescente cambien mucho, que las emociones en el adolescente vayan del te adoro y no puedo vivir sin ti al te odio y no te soporto, porque también es una fase en la que, pues no lo olvidemos, el adolescente se encamina hacia su vida adulta y tiene que marcar sus distancias, tiene que marcar sus límites, tiene que saber quién es él respecto de sus padres, tiene que aprender cuáles son sus emociones y cuáles son las de sus padres, cuáles son sus valores y cuáles son los de sus padres. Entonces, a veces ese tipo de movimientos de te odio y no te soporto son como tirones que da el adolescente para buscarse a sí mismo, para intentar reintegrarse consigo mismo y para intentar sentirse él y sentirse independiente. Es como un hacer de la necesidad virtud, es decir, necesito separarme y voy a dar un tirón y voy a alejarte todo lo que pueda. Pero claro, eso no nos debe hacer pensar que el adolescente no necesita que el adulto esté ahí. Recordemos, o sea, durante la adolescencia se reeditan los problemas y los conflictos que pudo haber durante esos 3 primeros años en el apego, por esa segunda proliferación neuronal y por esa segunda poda o ese segundo refinamiento de las conexiones. Entonces, el adolescente va a necesitar el vínculo, va a necesitar la presencia del adulto, como lo necesitaba durante esos 3 primeros años de vida, aunque no de la misma manera, es decir, con un poco más de distancia, con mucha más mentalización, con mucho más trabajo de racionalización y de reflexión, con la posibilidad de negociar. Pero claro, el hecho de que un adolescente dé un tirón y pretenda alejarnos de su lado no nos puede hacer pensar que no le hacemos falta o que no nos necesita, porque nos necesita tanto como cuando tenía 2 años. Exactamente, sería saber que tenemos que seguir estando, pero de una manera distinta. De otra forma. Ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, Rafael.